Hubo un tiempo en que creímos que formar parte de un momento cultural definitivo garantizaba algo más. Una carrera larga, visible, imparable. Pensábamos que, si estabas en la película correcta, en el instante exacto, todo lo demás vendría solo. Pero la historia del cine, esa que se escribe en silencio, lejos de los titulares, suele ser más cruel y más compleja. Mark Hamill fue el rostro de Star Wars. Sam Worthington encabezó Avatar, la película más taquillera de todos los tiempos. Y Carrie-Anne Moss se convirtió en un ícono eterno con The Matrix. El problema es que algunos íconos brillan tanto que terminan proyectando una sombra imposible de abandonar. Una sombra que no destruye, pero tampoco deja avanzar. Una identidad tan poderosa que lo consume todo. Para entender por qué la carrera de Carrie-Anne Moss tomó el camino que tomó, tenemos que hablar de algo más grande que ella. De cómo pertenecer a un fenómeno cultural puede ser al mismo tiempo un regalo y una jaula. Entonces, ¿qué fue lo que realmente pasó con Carrie-Anne Moss? Acompáñame y dejemos que la pantalla se apague lentamente. Para entender a Carrie-Anne Moss, tenemos que volver al principio. Volver a un lugar que no suena a alfombra roja ni a estrenos mundiales. Volver a Burnaby, Columbia Británica, finales de los años 60. Nació en 1967 y creció en Vancouver, una ciudad que en los años 80 y principios de los 90 todavía no soñaba con fabricar estrellas. Era un lugar práctico, discreto, casi invisible. Y de alguna manera, eso marcó su forma de estar en el mundo. Carrie-Anne no creció rodeada de discursos sobre el arte, la fama o la trascendencia. No hubo una narrativa de destino, no hubo una promesa de grandeza, solo trabajo, movimiento, supervivencia. Antes de actuar, modeló. Y no como trampolín hacia Hollywood, sino como una forma de independencia. Viajó sola, muy joven, por Europa y Asia. Aprendió a sostenerse a sí misma lejos de casa, a observar, a escuchar. Esa experiencia, estar presente sin ocupar demasiado espacio, terminaría filtrándose en su manera de actuar años después. La interpretación llegó de forma gradual, casi tímida. No fue una decisión estratégica. No hubo una ambición desmedida por ser vista. En los primeros años, actuar parecía más una exploración que un objetivo. Un oficio que se aprende haciendo, equivocándose, repitiendo. Sus primeros trabajos llegaron en televisión a principios de los 90. Series funcionales, producciones modestas, nada que anunciara un futuro icónico. Eran papeles que no prometían gloria, pero sí algo más valioso en ese momento: continuidad. Carrie-Anne Moss no estaba construyendo una imagen. Estaba acumulando experiencia, escena tras escena, sin saber que el mundo aún no estaba mirando, pero lo estaría muy pronto. Antes de The Matrix no hubo un ascenso claro. No hubo ese momento reconocible en el que la industria se da la vuelta y dice, ahí está la próxima estrella. La carrera de Carrie-Anne Moss avanzaba de otra forma, más silenciosa, más funcional. A principios de los 90, su trabajo se concentró sobre todo en televisión. Series como Dark Justice, rodada parcialmente en Europa, le ofrecieron algo que muchos actores pasan años persiguiendo: estabilidad profesional. No era un papel revelador, nadie escribía perfiles sobre ella, pero le permitió trabajar de manera constante. Aprender el ritmo de un set, entender cómo sostener una escena incluso cuando el guión no lo hacía por ti. Luego llegó Models Inc., el spin-off de Melrose Place, producido por Aaron Spelling. Entre 1994 y 1995, aquello parecía, al menos desde fuera, un pequeño paso hacia algo más visible. Pero duró poco. Lo suficiente para dejar rastro, no lo suficiente para definirla. En paralelo aparecieron los largometrajes, películas de bajo presupuesto, thrillers y cintas de crimen propias de la era VHS. The Soft Kill, Sabotage, Lethal Tender, New Blood, The Crew. Papeles que no construyen mitología, pero sí resistencia. Trabajos que no prometen futuro, pero te enseñan a sobrevivir dentro del oficio. Desde la perspectiva de la industria, Carrie-Anne Moss era prácticamente invisible. No había una narrativa clara, no había una marca, solo una actriz trabajando, acumulando horas, errores, intuición. Y entonces, en 1999, todo cambió de golpe. The Matrix no llegó como una progresión natural, llegó como una ruptura violenta. Para la mayoría del público, yo incluido, Carrie-Anne Moss era una completa desconocida, y esa ausencia de pasado fue, paradójicamente, una de las mayores fortalezas de la película. No había expectativas, no había una imagen previa que desactivar.
Cuando Trinity aparece por primera vez en pantalla, la película aún no ha explicado sus reglas, su filosofía, ni siquiera su tono. Y sin embargo, ella ya sabe exactamente quién es. No duda, no se presenta, no pide permiso. En esa primera secuencia, antes de que entendamos el mundo, ella ya lo habita. La gravedad se rompe, el cuerpo se mueve de forma imposible. Y algo queda claro de inmediato. Esta no es una actriz intentando imponerse. Es alguien que parece haber estado ahí desde siempre. Ese fue el verdadero punto de quiebre, no solo para su carrera, sino para la manera en que el mundo empezaría a verla, para siempre. Hubo una película que no solo cambió la carrera de Carrie-Anne Moss, la redefinió y, al mismo tiempo, comenzó a encerrarla. The Matrix no fue simplemente un éxito, fue un terremoto cultural. Con un presupuesto relativamente contenido, la película recaudó más de $460 millones en todo el mundo y alteró el lenguaje del cine comercial casi de la noche a la mañana. La acción se ralentizó, la violencia se volvió coreografía, el cine de género empezó a tomarse a sí mismo con una seriedad casi filosófica. Y en el centro de ese impacto estaba Trinity. Para muchos personajes femeninos de acción antes de 1999, la dureza era decorativa. Un gesto, una pose, una estética. Trinity fue otra cosa. Competencia pura, control absoluto, silencio cargado de intención. Microanálisis, la primera escena. Hay un momento concreto que lo explica todo. La primera secuencia. Trinity está sentada frente a un ordenador. La policía irrumpe. La subestiman. Y ella no responde con palabras. Responde con precisión. Cada movimiento es económico. No hay exceso. No hay demostración. No intenta ser intimidante. Lo es. Lo más revelador no es el salto imposible ni el famoso bullet time. Es su mirada. Una calma que no proviene de la valentía, sino de la certeza. Como si supiera algo que el mundo aún no entiende. Carrie-Anne Moss no interpreta a Trinity como un ícono. La interpreta como alguien que ya ha aceptado la verdad y vive con las consecuencias. Esa contención, esa negativa a subrayar la emoción, es lo que la hace inolvidable. Y también lo que la vuelve difícil de replicar fuera de ese universo. El precio del ícono. El problema de crear algo tan definitivo es que todo lo que viene después se mide contra ello. Y casi siempre pierde. Tras The Matrix, Hollywood reaccionó como suele hacerlo. Más grande, más rápido, más ruidoso. Secuelas, franquicias, repetición. Carrie-Anne Moss volvió como Trinity en Reloaded y Revolutions. Las películas crecieron en escala, en simbolismo, en ambición estructural. Pero algo cambió. Trinity dejó de ser el misterio central para convertirse en parte de la arquitectura del mito. Seguía siendo esencial, pero ya no era el corazón emocional. Y, de alguna manera, eso reflejaba lo que estaba ocurriendo fuera de la pantalla. Ir lateralmente, no hacia arriba. Mientras la industria esperaba que capitalizara el momento con más superproducciones, Moss tomó decisiones distintas. Memento Asterisco mostró otra faceta, frágil, esquiva, construida desde la ambigüedad. Su poder no venía del impacto, sino de lo que no decía. En Chocolat, formó parte de un conjunto coral. En Red Planet, volvió al terreno del género, pero sin convertirlo en identidad. No estaba persiguiendo una imagen post-Matrix clara. Estaba moviendo el cuerpo de lado, buscando aire. Comparada con otras actrices de acción de la época, más explícitas, más alineadas con el Star System, Moss parecía casi fuera de sintonía. No vendía fuerza, no vendía carisma. Vendía presencia. Y eso, en Hollywood, es difícil de empaquetar. La jaula invisible. Aquí aparece el verdadero conflicto. No el fracaso, no el escándalo, sino la etiqueta. Para el público, Carrie-Anne Moss era Trinity. Primero, siempre. Todo lo demás llegaba después, y nunca sin comparación. Ese es el tipo de encasillamiento más cruel, porque no nace del desprecio, sino del amor, de la admiración, de no querer soltar una imagen que significó demasiado. Y quizás ahí comenzó la melancolía que hoy se siente al mirar su carrera en retrospectiva. No porque no hubiera talento, no porque no hubiera opciones, sino porque a veces ser perfecta en el momento equivocado te persigue para siempre. El punto de quiebre en la carrera de Carrie-Anne Moss no llegó con un escándalo, ni con un fracaso estrepitoso. Llegó de una forma mucho más silenciosa, y por eso más difícil de identificar. Después del cierre de la trilogía original con The Matrix Revolutions, algo se desplazó.
No se rompió de golpe, se desgastó. Hollywood siguió avanzando en una dirección muy clara: franquicias, repetición, disponibilidad total. El mensaje implícito era simple: si una película funciona, hazla otra vez. Y otra más. Pero Moss parecía estar escuchando otra cosa. Aquí aparece la grieta. No una grieta pública, sino interna. La sensación de que el sistema esperaba de ella una versión concreta, limitada, reconocible. Siempre competente, siempre fría, siempre Trinity, aunque el personaje ya no estuviera ahí. En entrevistas posteriores, Carrie-Anne Moss habló del cine comercial con una metáfora tan honesta como incómoda. Describió a Hollywood como un gran alcohólico encantador, divertido, seductor, lleno de promesas, pero no alguien en quien confiar tu vida. Esa frase lo dice todo, porque en ese momento la industria no la estaba expulsando. Al contrario, seguía llamando, seguía ofreciendo trabajo. Pero lo que se ofrecía tenía un precio: entrega absoluta, disponibilidad total y una identidad cada vez más estrecha. Aquí es donde la narrativa habitual se rompe. No estamos ante una actriz que desaparece porque ya no la quieren. Estamos ante alguien que elige no quedarse donde ya no puede respirar. La grieta no fue visible para el público. Desde fuera, parecía simplemente que su presencia disminuía, que ya no estaba en todas partes, que el foco se movía a otras figuras. Pero por dentro, el conflicto era más profundo. ¿Seguir alimentando una imagen que el mundo ya había decidido por ti? ¿O aceptar que alejarse también es una forma de permanecer intacta? Si esta historia te resulta familiar, quizás sea porque nos pasa a muchos, en otros contextos. A veces el mayor riesgo no es fracasar, sino tener demasiado éxito demasiado pronto. Lo que vino después no fue una caída, fue un cambio de ritmo. A mediados de los años 2000, la inercia de los grandes estudios se había disipado. El teléfono ya no sonaba con la urgencia de antes, pero tampoco hubo silencio. Carrie-Anne Moss nunca dejó de trabajar, simplemente dejó de ocupar el centro del encuadre. Aquí es donde muchas historias de Hollywood se vuelven crueles. Cuando una actriz ya no aparece constantemente, el relato automático es el del declive. Pero en su caso, lo que ocurrió fue otra cosa: una reorganización de prioridades. La televisión empezó a ofrecerle algo que el cine de gran presupuesto ya no podía: tiempo, arcos largos, personajes que respiraban, espacios donde el silencio seguía teniendo valor. No necesitaba imponerse en una escena, podía habitarla. Un movimiento especialmente revelador fue su incursión en el doblaje para videojuegos. En Mass Effect 2 y Mass Effect 3 prestó su voz a Ariad Loak. Paradójicamente, volvió a un gran universo de ciencia ficción, pero sin la presión del rostro, del cuerpo, de la imagen eterna. Solo la voz, solo la intención. Ese gesto dice mucho. No es retirada, es adaptación. En paralelo, su vida personal empezó a ocupar un lugar central. Casada con el actor Stephen Roy desde 1999, construyó una familia lejos del ruido. 3 hijos, rutinas, presencia real. Con el tiempo, quedó claro que su relación con el trabajo había cambiado. Ya no organizaba su vida alrededor de la actuación, organizaba la actuación alrededor de su vida. Y hay algo profundamente humano en eso. Carrie-Anne Moss no rechazó el cine. Rechazó la idea de que el cine tuviera que serlo todo. Mirando la carrera de Carrie-Anne Moss hoy, es tentador buscar una conclusión clara, un veredicto definitivo, pero su historia no se presta a finales cerrados. Sigue trabajando, aparece en televisión, en proyectos como The Acolyte. Regresa al cine con papeles más pequeños, más contenidos, como en Die Alone, un thriller sobrio, centrado en el personaje, muy alineado con la actriz que se ha ido formando lejos del ruido. No son proyectos diseñados para recuperar un trono. Son elecciones coherentes con alguien que ya no necesita demostrar nada. Cuando The Matrix Resurrections llegó casi 20 años después, el mundo era otro. El cine era otro. La cultura también. Estrenada entre salas y plataformas, la película pasó sin el estruendo del pasado. Y eso es importante, porque su regreso como Trinity no funcionó como un renacimiento profesional. Funcionó como un eco. Un reconocimiento breve de algo que había sido enorme y que ya no necesitaba repetirse. En ese gesto hay una melancolía extraña, no la de lo perdido, sino la de lo irrepetible. Tendemos a medir el éxito en términos de visibilidad constante. Si alguien no está siempre presente, asumimos que ha desaparecido, pero la carrera de Carrie-Anne Moss sugiere otra idea.
que mantenerse fiel a uno mismo también es una forma de triunfo. Mark Hamill tuvo que reinventarse lejos del cuerpo, en la voz, en la animación. Sam Worthington demostró que encabezar la película más taquillera de la historia no garantiza una identidad duradera. Carrie-Anne Moss eligió otra cosa. Su distancia del blockbuster no se siente como rechazo ni como derrota, se siente como una decisión. La negativa a dejar que una maquinaria enorme definiera por completo su vida. Nadie sabe que va a formar parte de un fenómeno cultural cuando acepta un papel. Pero en su caso, ese éxito temprano, abrumador, le dio algo poco común: la libertad de elegir con calma. Y quizás ahí resida su verdadero legado. Gracias por acompañarme hasta aquí. Si este recorrido te ha resonado, deja un me gusta, un comentario o suscríbete. Ayuda más de lo que imaginas.